Bueno, estamos con Norma Morandini, periodista, exdiputada, senadora, escritora, eh, por el lanzamiento de su nuevo libro, Silencios. Bueno, Norma, ¿cómo estás con el lanzamiento, con la presentación del libro? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tratando de compartir mis silencios que han sido hijos de la pandemia. Yo quedé confinada en España, donde tuve COVID al inicio, eran los primeros casos, uno no sabía si era grave, era menos grave, y estuve 8 meses confinada como todos, pero a mí no me dio ganas ni de Zoom, ni de curso, no me dio ganas de matar el tiempo. Al contrario, me metió en mi propio tiempo, en mi propia vida, que se confunde mucho con la vida de nuestro país. Y bueno, como mi tema de siempre es todo lo que pienso, lo que hago, lo que digo, tiene de telón de fondo la tragedia del pasado, lo que nos ha pasado, no solo, bueno, pasó en mi familia, pero es un hecho colectivo, no es que fuimos atropellados en un accidente, sino que la dictadura, es decir, sabemos lo que hizo. Yo tengo 2 hermanos que estuvieron presos, desaparecidos en la ESMA, esto yo lo supe recién hace pocos años, a pesar de haber trabajado tanto como cronista en el juicio de la Junta, haber escrito libros, haber trabajado en derechos humanos, nunca me animé porque uno, la verdad que lo que protege es la intimidad del dolor. Nunca me animé a preguntarme o a ir más allá de cómo había sido la vida de mis hermanos en el campo de concentración de la Marina, el campo de detención clandestina de la Marina, de la ESMA, donde ellos fueron arrojados en los vuelos de la muerte. Bueno, es decir, yo qué tenía a mi alcance en mis adminículos electrónicos, porque estaba en una casa con gustos literarios que no eran los míos, y entonces como estoy llena de ensayos que tienen que ver cómo han lidiado con el pasado trágico, así como la actitud que tuvieron los intelectuales con los campos de concentración, estudio mucho el pensamiento de Hannah Arendt, que es una mujer filósofa, una teórica política, que de alguna manera, si yo tomo mucho eso que ella nos increpa a pensar libremente. Ella dice que el nazismo partió la historia de la humanidad, entonces obliga a que se piensen categorías nuevas. Yo digo, lo traslado a Argentina, y la dictadura partió la historia contemporánea y estamos obligados a pensar qué nos pasó, pero en toda su dimensión, porque si congelamos entre víctimas y verdugos, se nos va cancelando la posibilidad de hacer un abordaje integral, cercano, filosófico, moral, de por qué nos pasó, ¿no? Y los silencios, uno calla por miedo, sobre todo, se calla por miedo, se calla por pudor, por vergüenza, por dolor, por amor, y el mayor silencio lo provocó la dictadura, que provoca terror, las personas se aíslan, dejan de actuar con los otros, se cancela el pensamiento y sobre todo se cancela la política, que es la vida con los otros. Recuperamos la palabra jurídica con el juicio de las juntas, las sobrevivientes comenzaron a reconstruir ante la justicia lo que ignorábamos todos, porque todo había sido clandestino. Al desaparecido nadie lo vio morir. Durante los primeros años de la democracia, los 10 primeros años, teníamos desaparecidos como si tuviéramos lepra, ¿no? Yo, por suerte, trato de no ser resentida, pero no me olvido de los que en Córdoba cruzaban la vereda para no encontrarse conmigo porque tenía desaparecido. Pero eso ha sido un proceso que ha tomado tiempo, y esta es la dimensión que yo quiero compartir, ¿no? Que los que se van incorporando
al repertorio de la historia, no pueden ignorar de dónde venimos y cómo hemos ido procesando la relación con el pasado. Hasta que llega el 2004, el kirchnerismo, yo tomo simbólicamente la ESMA, porque es donde ya el que era presidente de todos los argentinos hace un acto invocando a los compañeros, desaparecen los otros argentinos. Esa es la apropiación de los derechos humanos, una visión, es decir, que todo el mundo tiene derecho a tener una visión, pero la memoria es un hecho colectivo. De modo que, es decir, yo personalmente me impresiona mucho que se haya convertido la ESMA en un lugar de celebración, de conmemoración y no, es decir, un lugar de recogimiento, ¿no? Y después también, bueno, después doy lugar a que me preguntes, porque si no corremos el riesgo de que yo te haga un monólogo. Sí. Y bueno, justo lo que usted comentaba, digamos, el libro, digamos, ese silencio estalla, como dice en el prólogo, eh, por esa madurez, digamos, de usted propia y también por el contexto, entonces. Exactamente, ¿no? Cuando la vida de uno se confunde con la vida del país, pensar que yo digo lo que a mí me justifica como ser humano. Hay un poema muy hermoso de Borges, dice, somos la justificación de nuestros muertos. A mí lo que me justifica es lo que nos ha pasado en términos familiares, pero también en términos colectivos. Entonces, yo llegué a los derechos humanos por la denuncia de la violación, pero gracias a la participación política entendí lo que significa la filosofía jurídica de los derechos humanos como derechos democráticos, universales, que no son de derecha ni de izquierda, que nos pertenecen a todos. Y también fui descubriendo la escasa conciencia que tenemos sobre lo que nos ha pasado. Yo me pregunto y pregunto, ¿qué es lo más grave que le pasa a una sociedad? Las tiranías, las guerras civiles. Nosotros no tuvimos una guerra civil declarada, pero cuando los hermanos se matan entre sí, es decir, tuvimos violencia política, violencia guerrillera, y después vino la violencia del Estado, que por supuesto no se puede equiparar una con la otra, siempre infinitamente, es decir, primero que no se pueden comparar, porque si no entramos en debates que no nos llevan a ningún lado. Lo grave es cuando el Estado viola derechos y además la normativa de derechos humanos surge para proteger al ciudadano de la prepotencia del Estado. Son una filosofía que nacen precisamente de las cenizas del nazismo, es decir, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo deja a la dirigencia del mundo, a la sensata dirigencia del mundo de la época, y hay que rendir siempre homenaje a Eleonora Roosevelt, es decir, cómo esta normativa de derechos humanos van a determinar los 60 años que vienen después para Europa como uno de los periodos de mayor prosperidad y de estabilidad, ¿no? Que ahora la guerra con Ucrania, si de alguna manera dan una respuesta interesante europea, pero yo que siempre creí que los derechos humanos nos protegían de los tiranos, me doy cuenta que es decir, hay que revisar también, uno que creía que las guerras se habían terminado, hoy a la luz de lo que pasa con Ucrania, la lección más fuerte que yo saco es que al final la historia del ser humano, la historia de la humanidad, es la lucha del hombre por su libertad. Y eso es la conmovedora respuesta que está dando el pueblo de Ucrania y que creo que es donde uno debe reconocerse, ¿no? Y sí, pasaron 40 años ya de, digamos, de la democracia, digamos, del inicio de la democracia, pero y sin embargo, digamos, en la actualidad seguimos con distintas divisiones políticas que nos hacen confrontar como sociedad. ¿Por qué sigue sucediendo esto? Bueno, yo me lo pregunto como se nos preguntamos todos, ¿qué nos ha pasado, no? Yo creo que denunciamos la violación de los derechos humanos
eh, pero postergamos una cultura auténtica, democrática. Porque si somos realmente democráticos y queremos vivir en democracia, no tenemos que hacer otra cosa que es respetarnos en la diferencia. En democracia no es relevante pensar diferente. Lo que es relevante es cuánto nos respetamos en la diferencia. La unanimidad es de las dictaduras. El culto a la personalidad es de los gobiernos autocráticos. Yo vengo ahora de una reunión que organizó la Unión Europea, porque venía de visita un eurodiputado que trabaja temas ambientales y quería encontrarse con representantes de la sociedad civil. Y bueno, estaba el CELS, estaba CIPEC, estaba Poder Ciudadano, estaba el Instituto Patria y estaba yo en representación de esta fundación en la que ahora estoy trabajando, que se llama CADAL, que cuida de los derechos humanos en la política exterior de Argentina. Es decir, que nos perturba que hoy Argentina, que ha tenido siempre un lugar destacado en la defensa en el contexto internacional, es decir, cómo no condena a Nicaragua o cómo no condena a Venezuela. Bueno, es ambivalente. Hoy hay una noticia para celebrar, que hoy Argentina preside la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y aceptaron que Rusia no pertenezca, porque es un contrasentido. Si hace una invasión a un país soberano, no se puede integrar una comisión de derechos humanos que son universales, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta, y mi libro, Los Silencios, es tal vez un aporte ingenuo de poder intentar la conversación democrática, porque cuando hay gritos no podemos conversar, porque no nos escuchamos. Y cuando no decimos lo que pensamos, tampoco podemos conversar, porque el diálogo no es honesto. Si yo tengo miedo de decir lo que pienso, ¿cómo puedo establecer contigo un diálogo verdadero? Hay una parte que no está siendo verdadera, que es lo que yo me callo por miedo. Entonces, me parece que va por ese lado. Hoy hay mucho grito, hay mucha descalificación pública. Aquellos que osamos contrariar lo que es el relato oficial, de alguna manera quedamos expuestos a todo tipo de descalificación, insulto y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, hay que intentar la conversación democrática, porque si no, la que se va invalidando es la misma democracia, ¿no? Es decir, hoy los temas urgentes son los de la pobreza, son los del hambre, pero si no los encaramos con una conversación democrática, pasan a ser banderas partidarias, banderas políticas. No puede ser que la política argentina se construya sobre los muertos, y cuando hacemos un debate político nos tiramos los muertos. Eso, a los muertos hay que honrarlos, y hay que trabajar para que en nuestro país no haya más muertos de jóvenes y no haya más madres en duelo que pregunten dónde están sus hijos, o que increpen al Estado porque no ha protegido los derechos de los jóvenes, ¿no? Y justo Entonces eso, es la gran pregunta sin respuesta. ¿Qué nos pasó? justo eso le quería preguntar. Usted en el anterior libro, de la culpa al perdón, hay una frase que dice, nada revela más al país que sus muertos. Y hace un repaso de, bueno, de los desaparecidos, del atentado a la AMIA, también los muertos por represión en el 2001, por Cromañón, y ahora, llevándolo a la actualidad, también están los muertos por COVID-19 en Argentina. ¿Vivimos en constante tragedia en Argentina? Sí, a mí me impresiona, terminamos de conmemorar los 40 años de la humillación de una guerra perdida. Lo que pasa es que no reconocemos que hemos sido humillados porque una dictadura mandó a jóvenes soldados preparados para un desfile a que fueran a enfrentar el ejército más poderoso. Es decir, yo recuerdo desde que volví a Argentina
entrevisté y conocí, me acerqué a las organizaciones de los excombatientes. Y como legisladora los he recibido a hombres grandes ya llorando en el despacho por la falta de reconocimiento. Y ahora nos jactamos, hemos celebrado, conmemorado, la palabra correcta es conmemorado, los 40 años de las Malvinas. Pero resulta que tenemos estas cosas que nos pasan que son siniestras. En el mismo predio de la ESMA, de un lado hablamos de los vuelos de la muerte y al lado está el predio del Museo de las Malvinas, donde se glorifican los aviones que fueron a la guerra. Mi pregunta es, no sé, que no serán los mismos, y si no son los mismos, lo que muestra esa convivencia en un mismo lugar, que fue una guerra hecha por una dictadura. Entonces, yendo a tu pregunta, a mí siempre me impresiona de por qué somos una sociedad movida a sus muertos, ¿no? Es decir, y además no conseguimos unirnos en el mismo dolor. Son siempre, cada uno va con sus propias pérdidas, con sus propios muertos, ¿no? No tenemos rituales compartidos. Es muy profundo y muy hondo, y yo espero, siempre estoy esperando que la academia haga un aporte verdadero, que tengan coraje de indagar desde la filosofía, pero no repitiendo categorías viejas, o porque reciben subsidios del gobierno de turno, adaptan sus estudios, sus investigaciones y silencian lo que tiene que ser lo que define la universalidad, el pensamiento universal de las universidades, hoy dominadas doctrinariamente, ideológicamente, y entonces vemos que no se está dando a la sociedad de aquellos que están, es decir, que su vida está dedicada al estudio. Es decir, un intelectual es el que con su pensamiento, es decir, influye en la opinión pública, y la obligación del intelectual es poder comunicar, no hablar para su capilla nada más, y menos aún como nos está pasando, de que muchos, porque reciben subsidios de parte del Estado, que se confunde con los gobiernos, han silenciado cualquier actitud crítica en relación a lo que nos pasa, ¿no? Para que nos ayuden a explicarnos qué nos ha pasado, ¿no? El 24 de marzo fue acá dolorosísimo. Yo estoy en Buenos Aires, además de que había un viento espantoso que le ponía al día un carácter casi de vendaval, pero como yo estaba cerca de donde escuchaba las marchas, y escuchaba bombos con marcha, como marcha militar, y además las bombas, es decir, yo recuerdo tanto nuestras primeras idas en silencio a la Plaza de Mayo, las idas en silencio a la Plaza San Martín en Córdoba. Yo cuando acompañaba a mi madre eran marchas de recogimiento, marchas en silencio, porque no hay intimidad mayor que la del dolor. Entonces, cuando yo veo que se grita, empiezo a dudar si efectivamente, es decir, hay un acercamiento humano a lo que nos pasó, ¿no? Es decir, a mí me perturban los insultos, porque no hemos hecho recogimiento. Después las interpretaciones políticas, ideológicas, todos tenemos derecho a hacerlas, pero siempre y cuando no neguemos al otro, ¿no? Es decir, ahora se nos dice cómo hay que hablar, se nos dice si decimos, se hace desaparecer la opinión diferente, se nos obliga a hablar de determinada manera. Yo digo, ¿cómo va a decir ex ESMA? ¿Por qué ex? Si la ESMA va a seguir siendo lo que ha sido siempre, el más tenebroso de los campos de detención de la Marina, donde hubo fue siniestro, porque Macera diseñó, él quería ser el nuevo Perón de Argentina y utilizó a las presas desaparecidas para que sustentaran o le ayudaran de alguna manera, decir, en la propaganda para contrarrestar las denuncias que venían de afuera. Y eso ha sido algo que habían pactado las cúpulas montoneras con Macera. Hay muchas cosas silenciadas. Entonces, como esto está silenciado, aparece el grito.
porque no nos animamos a encarar la verdad. Tengo que hacer la salvedad, es decir, yo he limpiado mi alma, yo creo que nadie puede juzgar a las sobrevivientes que tienen una verdad personal que les pertenece, porque ninguno de nosotros puede ponerse en el lugar ni sabe qué hubiera hecho en ese lugar. Pero de ahí a convertir eso en heroísmo, a glorificar un pasado que está tan lleno de oscuridad y sobre todo atenuar la responsabilidad que tuvo Macera en diseñar esto que no hubo en otros campos, es decir, la historia ya nos va acercando indicios, pero yo he trabajado sobre los mismos testimonios de las sobrevivientes, ¿no? De modo que hay mucho silencio sobre cosas que nos han sucedido, no tenemos adultez, fuiste educado hablando de adultez, yo ya tengo muchos años, peino canas, es decir, estoy en el final de la vida, pero hay que encarar con verdad la historia, integrando todas las partes de la historia, ¿no? No puede ser que sigamos haciendo política invocando a los muertos o que el pasado esté condicionando tanto nuestro presente, ¿no? ¿Y por qué cuesta tanto reconocernos como parte de la misma tragedia? ¿Somos poco tolerantes los argentinos? ¿Hay poca tolerancia en la sociedad? Yo creo que hay indiferencia, ¿no? Yo digo, te lo decía, creo antes, ¿qué es lo más grave que le pasa a una sociedad? Las tiranías, las guerras civiles y la humillación de una guerra perdida. Pero no hemos tomado conciencia. A mí me da la impresión que no hemos tomado conciencia, es decir, se equipara con mucha facilidad lo que pasó en Alemania, ¿no? Los estudios académicos, enseguida se hace equipar a los campos de concentración con los campos clandestinos nuestros. Pero no nos hemos acercado a ver qué han hecho los alemanes, que tienen, es decir, por algo se han convertido en una nación respetada en el mundo. Es decir, cómo tienen una obsesión para construir cultura democrática y el pasado está todo el tiempo presente en el sentido de la educación democrática. Yo me he acercado, he visitado varias veces Alemania, creo conocer bien, es decir, nosotros hablamos de educación, hay que educar en libertad para que cada uno pueda pensar libremente y no que repita las consignas. Y pensar libremente significa o entraña tener responsabilidad, o sea, tenemos libertad, pero debemos ser responsables con esa libertad, porque todos nuestros actos tienen consecuencia en los otros. Sin embargo, yo llevo desde cuando empecé como diputada, junto con Laura Montero y María Eugenia Stensoro, veníamos denunciando el adoctrinamiento en las escuelas. Nunca tuvimos eco, ni dentro de la Cámara, ni fuera de la Cámara. ¿Era responsabilidad nuestra? Yo me pregunto qué hacen los padres. ¿Cómo los padres no tienen una actitud mucho más activa si ven que están de alguna manera, es decir, adoctrinando, envenenando, porque yo creo que cuando se inculca el odio al otro, o el otro siempre es un enemigo, ahí estamos construyendo, estamos poniendo, es decir, no voy a decir semillas, porque las semillas dan cosas buenas, pero es como que vamos poniendo en el piso, es decir, propiciando, es decir, los enfrentamientos futuros, ¿no? Nos debemos debates que, claro, están de alguna manera inhibidos, porque yo fui diputada cuando era 6, 7, 8, cómo se nos burlaban, cómo, es decir, periodistas que nos mataban la reputación, es decir, se reían de lo que decíamos. Cuando íbamos al Parlamento, solo ponían las cámaras en el oficialismo y buscaban si nosotros estábamos en una situación ridícula, poniéndonos el dedo en la nariz o lo que fuere. Es decir, hay que tener mucha fortaleza interior para que eso no nos afecte. Yo veo que muchas de las cosas que pasan en la dificultad es que nos ofendemos personalmente y de eso no se vuelve.
Yo repito siempre una enseñanza que me dio mi nuera, que es española, y que hablan siempre con el refranero. Dice, solo di palabras dulces, no vaya a ser que te las tengas que tragar. Y acá estamos solo diciendo palabras amargas. Entonces, claro, si uno se traga las palabras amargas, tiene actitudes amargas. La próxima vez que yo vea a aquel que me ofendió, tengo que hacer un gran trabajo para no devolverle al otro lo que yo recibí. Y creo que eso es lo que ha ido contaminando, ¿no? Vale para la política, que es la que tiene la mayor responsabilidad. Primero el gobierno, por supuesto, la política, los periodistas, el periodismo que estamos haciendo falsos debates en la televisión. Es decir, yo me negaba a ir, ahora acepté participar, porque si yo no defiendo mi libro, que quiero compartir, que quiero que sea un aporte, y solo se grita y se habla de personas, no podemos encarar temas. Entonces, o nos amenazamos con el futuro, hablamos de elecciones, y el presente queda sin resolver. Entonces, la gente que tiene desprecio a la política dice es el arte de postergar las soluciones. Y eso se ha convertido en la política, es decir, los problemas de Argentina se van postergando para no pagar el costo político. Es decir, ese es un dicho que yo nunca entiendo en la política. ¿Qué es el costo político? Tampoco entiendo la indagación de la sociedad por encuestas. Si yo quiero representar el honor de representar a otros, ¿por qué tengo que pagar la encuesta para que me digan lo que piensa la sociedad? Si alguien pretende ser dirigente, tiene que caminar entre la gente, saber dónde está el pulso de la sociedad. Porque si no, queda, una cosa son los despachos, lo que se dice en la televisión, y quedamos haciendo un falso debate, dijo, me dijo, dijo, me dijo. Los periodistas somos correveidiles en las cámaras de la televisión. ¿Qué piensa usted de lo que dijo fulano? Mire, pregúnteme lo que pienso yo. Yo no opino sobre lo que dicen otros. El que tiene que opinar es el ciudadano que nos está mirando, ¿no? Entonces creo que todo eso nos ha ido distorsionando una cultura de convivencia, y que lleva a que unos pocos griten fuerte y el resto susurramos, y mucha gente no habla por miedo. A mí me pasa que digo algo y me dicen, qué coraje. Y yo me pregunto, ¿qué he dicho yo que se piense que es coraje? Sin 40 años de democracia no puedo decir lo que pienso sin incitar a la violencia, sin ofender. Es decir, digo, entonces, ¿qué nos pasa? ¿No? Es decir, que no podamos decir lo que se piensa. Entonces vamos construyendo una sociedad de hipocresía, una sociedad extenuada, es una sociedad que está extenuada por las emergencias económicas, acobardada por la mentira política y sin esperanza al futuro, que siempre tiene que ser una razón de vida. Es decir, a mí me preguntan, los jóvenes no tienen futuro. ¿Cómo no van a tener futuro? Si eso es ley de la vida. No, no, es decir, y lo que cada uno haga en su presente irá condicionando la vida que tendrán, ¿no? Y el pasado nos tiene que servir para aprendizaje, no para que sea una carga que se va agregando a la espalda de los jóvenes que se van incorporando a la política, ¿no? O a la vida colectiva, elijan hacer lo que quieran. De eso le quería preguntar justo. Hablaba de las postergaciones políticas, de ese peso que uno carga en la espalda. En el libro anterior también hay una parte en la que narra una conversación que tiene sus padres en el auto, en el que hablan de la conversación que se debe, o sea, entre dos personas maduras en el que ha pasado un cierto tiempo. ¿Estamos a tiempo nosotros, digamos, como sociedad de ese diálogo maduro o de ese debate y real y poder construir eh, un relato colectivo sobre nuestra historia? Sí, sí, hay que confiar en eso. Por eso la conciencia. Yo creo que en la medida que uno toma conciencia de los errores que cometió, de lo que nos falta, de lo que nos lastima, de lo que ambicionamos, es decir, por supuesto que estamos, es decir, siempre hay que estar a tiempo. Yo creo que además los que tenemos responsabilidad de micrófono no tenemos ningún derecho
a transmitir de manera personal lo que uno pueda tener como escepticismo privado. Es decir, yo abracé la causa de los derechos humanos porque confío plenamente que es una normativa que garantiza el derecho, que convierte al ser humano, lo pone en el centro de la creación como una religión laica. Es decir, los seres humanos tenemos derecho solo por nuestra condición de persona, y ver que el mundo, es decir, un Estado, un Putin, dictador, invade un país soberano que elige estar en Europa, pero me perturba que desde Argentina no se vea claramente, es decir, que se ha invadido, que no hay forma de justificar la guerra, que no son las palabras, los eufemismos, no la nombramos guerra. ¿Cómo que no la nombramos guerra? Lo que está pasando en términos de las matanzas, la matanza de civiles, los bombardeos, las armas que no deben usarse, el no cumplimiento ni siquiera con las leyes de la guerra. Entonces, me parece que hay una parte nuestra que vamos como muy frívolamente por encima de las cuestiones, ¿no? Pero claro, por supuesto que estamos a tiempo. Mira, a mí me conmueve lo de Ucrania, porque, claro, desde lejos nosotros no vemos, pero en los años 14, que estuvieron 3 meses ocupando una plaza, componiéndole el pecho a las balas, pidiendo para entrar en Europa. Esa es la máxima aspiración, y que estén luchando por eso. Eso conmueve porque es decir, es el ser humano que a lo largo de toda su historia siempre ha luchado por su libertad. Nosotros estamos a tiempo de que esto no se convierta en una confrontación. Tiene que ser una lucha a favor, no en contra de nadie. Yo creo que este es el riesgo que tenemos, de que no sea contra nadie, no contra el otro, sino a favor de. ¿A favor de qué? ¿Queremos vivir en democracia? Si es realmente sincero el compromiso con la vida democrática, estamos obligados a respetarnos, a escucharnos, a saber que las diferencias nos dan la misma igualdad. Porque si no, la pregunta perturbadora, que es la que hago con este otro libro: ¿queremos matarnos a perpetuidad? ¿Queremos para nuestro futuro que nuevos jóvenes se vayan incorporando al repertorio de muertos? Por supuesto que no. Pero puesto de esta manera, hay que tomar conciencia. Y si realmente no queremos matarnos a perpetuidad, hay que comprometerse con el presente. No se puede seguir eludiendo por comodidad el ejercicio de los derechos, ¿no? Porque creo que es eso. Yo creo que hay una parte de nuestra sociedad indiferente, que ha sido indiferente, que miró para otro lado, que solo habla de lo económico, y ya la verdad que tenemos tan contaminado el discurso político, solo son las estadísticas, las cifras, y no hay nada que deshumanice más que poner números. A todo le ponemos números, sin tener siquiera acercarnos a que detrás de cada uno de esos números hay una persona, hay una historia, hay un sufrimiento, hay una familia. Es decir, porque solo de esa manera vamos a poder tener empatía con el otro y verlo como un igual, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Norma, de mi parte ya está. No sé si quiere, le agradezco mucho por la entrevista. No sé si quiere hacer algún cierre, algo más agregar algo más sobre el libro, o este No, mensaje a la sociedad, no, ¿no? Que es muy importante. no, ojalá sirva eso para intentar la conversación democrática. Cuento, yo participé, fui invitada al proceso de paz en Colombia. Y bueno, nosotros estamos lejos, por suerte, de tener la violencia que ha tenido y que tiene Colombia. Sin embargo, sí, ellos saben que solo construyendo una cultura de paz van a poder erradicar la violencia. Y hay formas de aprender a conversar democráticamente, ¿no? No es, entonces, este es mi aporte, este es mi deseo de que podamos empezar a intentar conversaciones democráticas, esto es,
escuchándonos y respetándonos, ¿no?